el Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Evangelio de Mateo, capítulo 8, del versículo 18 adelante. Dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Mateo 8 del 18 hasta el 20, después vamos a ir leyendo por parte. Cuando somos nuevos en el ministerio, el mayor deseo es tener una iglesia grande. Y ese es el sueño de la mayoría de los pastores y de los líderes. Y va pasando el tiempo y vamos llegando al más alto nivel de estrés, porque no sucede nada. Y si lo logramos, pensamos que es por nuestro esfuerzo y trabajo arduo. Pero cuando vamos pasando más tiempo en la Escritura, nos damos cuenta que el Maestro es nuestro ejemplo. Él pasó la mayor parte de su ministerio solo con 12 hombres. Y le llegó el tiempo de partir y apenas tenía un centenar de personas con el deseo de hacer lo que él hacía. ¿Cuál sería lo correcto? ¿Pastorear cientos o miles de personas o edificar personas que a la postre serán una réplica de nuevos Cristos? Esto nos lleva a chocar con la cultura de las multitudes, porque la realidad es otra. Jesús despreciaba las cosas que nosotros consideramos más importantes en la iglesia. El mayor temor de un buen cristiano es pensar que todo va bien cuando en realidad llegamos a la conclusión que no estamos siguiendo a Jesús, el de la Escritura. Como cristianos, a veces adoptamos valores o ideas que en realidad son antibíblicas. ¿Por qué son antibíblicas? Porque contradicen el evangelio que decimos creer. Y ahí se nos presenta la mayor opción de nuestra vida: o continuamos como estamos o debemos cuestionar la calidad de nuestra fe. Cada cristiano tiene que llegar a este punto si realmente quiere seguir al Maestro. Cuestionar su fe. ¿Está bien lo que hago? ¿Es correcto lo que hago? ¿Estoy equivocado? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué no puedo repechar estos problemas? Uno tiene que cuestionarse, porque si no se cuestiona, se queda igual. Hace más de 40 años, recuerdo que la iglesia se sentaba horas de horas a escudriñar las Escrituras. ¿Cuándo? Todos los días con la Biblia abierta, sudando de calor, llegando los creyentes a carrera para no perderse nada de la enseñanza. Y mientras se leía la Biblia, las lágrimas
Las lágrimas corrían. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba ahí y nadie se mezquinaba y nadie se tapaba la cara y nadie lloraba para adentro. Todos sacaban a luz sus sentimientos. Todos lloraban de verdad, no como ahora. Con el tiempo, muchos han partido. Pero gracias a Dios con el Señor. Pero queda una trayectoria de fe que quedó plasmada en el recuerdo, quedó plasmada en los corazones y nunca esos buenos recuerdos han sido superados porque Jesús es digno de todo nuestro fervor y de todo nuestro celo. Poco a poco la sencillez se fue perdiendo y comenzaron las formas de culto llenas de luces, equipos de audio, y la gente comenzó a llegar atraído por la música de cristianos de doble vida. Por supuesto que habían también buenos cristianos, bien intencionados, con fundamento bíblico, acomodándonos al cuidado de nosotros mismos. Y todas esas cosas nos han sucedido a lo largo de estos años. Y como iglesia podemos catalogarlas, algunas como buenas, porque algo nos enseñaron. Lo más importante que nos enseñaron es que nos hizo dar cuenta que si no seguíamos la doctrina del rabí de Galilea o el maestro de Galilea, perderíamos el rumbo, y el acercarnos al maestro surgió un nuevo despertar, y es que seguir a Cristo lo vale todo. Mateo capítulo 8, verso 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y le dijo: de este tipo de gente hay muchísimos. Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús estaba al lado oeste del mar de Galilea, así le decían al lago. Y estaba Jesús rodeado de mucha gente. Y en vez de seguir enseñando y sanando a los enfermos que le traían, decidió ir al otro lado para descansar. Para orar con más tranquilidad. Pero antes de partir al otro lado, viene otro escriba y le dice: maestro, te seguiré donde quiera que tú vayas. Este escriba era una persona culta. Los escribas pertenecían a una clase de maestros expertos en la Torá, que es la ley de Moisés. Su vida de esta gente era una vida de estudio, de enseñanza. Y por eso se convertían en escribas intelectuales. Pero este escriba y maestro llama a Jesús maestro, porque estaba reconociendo la superioridad de Jesús como maestro, y le hace una promesa sin preguntarle a Jesús si puede ser su discípulo, sino que inmediatamente le promete seguirle donde quiera que Jesús fuese. El Señor Jesús no cuestionó su sinceridad. No le dijo: estás hablando
mentira o está siendo insincero. El Señor Jesús no cuestionó eso, pero le dice algo al hombre para que reaccione y no hable impulsivamente. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Con estas palabras le estaba diciendo que lo que pide incluye un sacrificio, porque el escriba no entendía que seguir a Jesús implica, anóteselo, entrega absoluta. 2, sacrificio. 3, servicio. 4, sufrimiento. Lo que le estaba Jesús diciendo al hombre era: yo no tengo un techo en donde resguardarme. Y mi condición en un sentido es peor que las zorras, peor que las aves, porque las zorras tienen guaridas y las aves tienen nido y yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Esa fue la realidad de Jesús en toda su vida terrenal. Ahí lo rechazaban en todas partes. Si a usted le rechazan, quiere decir que usted está imitando a su maestro. Si a usted lo adulan y hacen cosas con usted para agradarle, quiere decir que usted no ha puesto un pie en el cristianismo. Juan capítulo 5, verso 18. Ahí está registrado que Judea lo rechaza al maestro. Dice: por esto los judíos aún más, ¿qué hacían esto? Procuraban matarle. Lo rechazaban y procuraban matarle. Porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, en Judea lo rechazan y en Galilea, donde se había criado, lo expulsan. Juan capítulo 6, verso 66. Desde entonces, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea que es normal que la gente se vaya y ya no ande con vos y lo único que haga es que hable para vos. Porque en Judea lo rechazaron. En Galilea, donde él mismo se había criado, lo expulsaron. En Gadara le rogaron que se vaya de sus contornos. Mateo capítulo 8, verso 34. Dice: y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Qué les pesaba? 2,000 chanchos que habían caído por el acantilado. Pero no estaban viendo a ese hombre de Gadara que llevaba meses, años en el cementerio, hiriéndose a gritos, rompiendo las cadenas. Ni lo miraron siquiera al que había sido libre de una legión. En Judea lo rechazan, en Galilea lo expulsan, en Gadara le ruegan que salga de sus contornos y en Samaria no quieren darle hospedaje. Lucas capítulo 2, versos 52 al 53. Dice: envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como para ir a Jerusalén. Su pueblo tampoco no lo quiere. Prefirieron a Barrabás. Mateo 27, del 20 al 26. Pero los principales sacerdotes y los ancianos
que eran la autoridad del pueblo, los que enseñaban la ley, persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos quieren que les suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Y Pilato les dijo: ¿y qué voy a hacer con Jesús llamado el Cristo? Y todos dijeron, diga todos, todos dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más el alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y el pueblo ignorante respondió así: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás. Habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Y los cielos mismos también lo desamparaban. Mateo 27, 46. Estaba Jesús en la cruz. Dice la Escritura que cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es lo que significa la frase el Hijo del Hombre. Yo soy el Dios encarnado, pero me encuentro en mi estado de humillación. Por tanto, yo les conmino a ustedes que puedan entender lo que implica seguirme, lo que conlleva negarnos a nosotros mismos, lo que conlleva cierto grado de dificultad e incomodidad. En otras palabras, seguir a Jesús implica sacrificio. Es verdad que hay bendiciones para seguir a Jesús, hay riquezas espirituales, pero siempre el camino es difícil, porque el camino que lleva a los cielos es a través del camino angosto de abnegación. Ser cristiano no es fácil, porque no puedo seguir mi vida como siempre. No puedo ser cristiano y vivir como vive el mundo. No puedo ser cristiano y vivir en la carne. Conlleva andar en el Espíritu, precisamente no satisfaciendo los deseos de la carne. Conlleva vivir en santidad el matrimonio, durante el matrimonio y después del matrimonio. Y si eres viuda o viudo o te has divorciado, conlleva hacer morir lo terrenal en nosotros. El orgullo, la vanidad, la soberbia, la carnalidad, y apartarnos y luchar contra todo pecado, sea grande o sea pequeño. Porque conlleva rechazar la pornografía y la práctica de convivir con tu novio. Todas estas cosas no las entendía el escriba. Por eso dijo: te seguiré donde quiera que tú vayas. Porque él pensaba que seguir a Jesús, él iba a estar viviendo tranquilo, cómodo, una vida respetable dentro de la sociedad. Él no entendía lo que el Señor Jesús le estaba diciendo. Si a mí me odiaron, a ti te van a odiar también. Si a mí me llamaron Belcebú, príncipe de los demonios, a ustedes también. El apóstol Pablo entendió claramente lo que significaba seguir a Jesús.
Por eso él escribió a su discípulo Timoteo, en Timoteo capítulo 3, verso 12. Le escribió Pablo a su discípulo y le dijo, y también Timoteo, discípulo mío, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¡Ay!, dirán algunos, todo esto es negativo. No lo es, porque vamos a disfrutar del amor de Dios, vamos a disfrutar de su cuidado paternal, vamos a disfrutar de su provisión, vamos a disfrutar de su perdón, de su presencia consoladora, de la comunión con los santos, de la comunión con los ángeles, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Vamos a disfrutar de la justificación, de la santificación, de la adopción como hijos y de la vida eterna. Pero sí está claro que nunca es una vida sencilla. Siempre habrá que negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz diariamente. El segundo hombre le dijo, Mateo 8, 21 al 22. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Este discípulo le pone una condición a Jesús. Primero le llama Señor, lo que implica un respeto a su persona y el reconocimiento que Jesús es dueño, soberano de todo, y le pide permiso primero para ir a enterrar a su padre. A simple vista esta petición parece una petición sensata, porque es el deber de todo hijo honrar a sus padres, ocuparse de enterrarlos una vez fallezcan, porque los judíos no embalsamaban a sus muertos como los egipcios, o sea que morían y había que enterrarlos lo más rápido posible. Lo vemos claramente en el libro de los Hechos, cuando murió Ananías y Zafira y Ananías, inmediatamente los enterraron. Cuando murió Lázaro, inmediatamente los enterraron, porque ya cuando llegó Jesús a la muerte de Lázaro, hacían 4 días que lo habían enterrado. Si este hombre, al pedirle permiso de ir primero a enterrar a su padre, se presume que esas palabras, por sus palabras, aún su padre no había muerto. Es posible que esté a punto de morir y también es posible que le falte tiempo porque nadie sabe cuándo va a morir. Pero suena como una petición razonable. Porque como dije antes, es deber de cada hijo honrar a sus padres. Pero Jesús le dijo algo a este hombre que asombra. Sígueme, le dijo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué quiere decir? Deja que los muertos entierren a sus muertos. La idea que deja es que los que están espiritualmente muertos sean los que se encarguen de enterrar a los que están físicamente muertos. ¿Fue Jesús insensible? ¿Está pidiendo Jesús algo irrazonable? No. La palabra clave para entender este versículo es primero. Deja primero. Significa primero en lugar, primero en tiempo
Y Jesús le dice, nadie puede tener el primer lugar sobre tu vida y sobre tu corazón. Porque el creyente verdadero es uno que reconoce que Jesús es protón, el primero en tu vida. Para él o para ella es el primero. Y esto por encima de su propia familia, por encima de sus bienes e incluso por encima de su propia vida. Posteriormente Jesús lo va a decir explícitamente para que no haya dudas en sus palabras. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 14, verso 25 al 27. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, es Jesús el que está hablando, es Jesús el que dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No es que no amemos a nuestros padres, que no amemos a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, ni que no cuidemos de nuestra vida, sino que lo que quiere decir es que nada debe competir con el Señor Jesucristo, porque Jesús es el primero, Jesús es el protón, primero en la vida de cada genuino creyente. Nuestro amor supremo es Jesucristo. Nuestro amor por las esposas viene ya Él ordenando. El amor por Él tiene que estar encima de nuestra propia vida. Es decir, serle fiel a Jesús es más importante que nuestra propia vida. Y si por serle fiel tengo que morir, así será. Dios nos escogió para sí. Él nos rescató para hacernos sus hijos. Para Él ser nuestro Padre. Nos ha dado su Espíritu Santo para hacernos moral y espiritualmente como Él. Nuestros padres y nuestras familias solamente son peldaños, pasos que nos llevan finalmente a amar a Dios. No es que no los amemos, que los amemos sí, pero a partir del segundo lugar. Amemos primero y más a nuestro Creador y Redentor, el Dios Trino y Uno. El creyente vive para Él, vive agradecido por su amor perdonador. Nuestra vida Él la define, Él la moldea y hay una búsqueda agradable. Él es el gozo y conlleva una vida de servicio, una vida de negaciones, una vida de darle el primer lugar a Él sobre todo lo demás. Eso es lo que Jesús nos enseña en su palabra. Seguir a Jesús es maravilloso. No hay nada, absolutamente nada en este mundo, ni nadie que satisfaga, que nos llene nuestro corazón, que llene nuestra alma como lo hace el Señor Jesús. Él es el único que perdona todos nuestros pecados, todos nuestros errores y nos salva de la ira venidera y nos consuela e inclusive nos da paz.
Te invitamos a nuestras reuniones los días viernes y sábado a las 6 de la tarde. Los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.